Mi querido Armando, hemos vivido, hemos padecido y hemos transitado muchas cosas juntos a lo largo de lustros, es más, hasta décadas en campañas electorales y campañas gubernamentales, ¿no? Tú en la parte del diseño de la comunicación estratégica, en la investigación cualitativa, con muchas metodologías, lo cual me parece una trayectoria admirable y sui generis además. Entonces, pues la verdad, conversar contigo en este podcast de lo que tanto callamos los consultores va a ser muy enriquecedor, ¿no? En este caso, la propuesta es hablar sobre el votante, el elector de Latinoamérica al cual se enfrentan para convencer los candidatos de esta región del mundo. Muchísimas gracias, Fer. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y por supuesto siempre también ha sido un gusto coincidir en distintos proyectos a nivel nacional e incluso internacional contigo. También reconozco, por supuesto, en ti pues toda tu trayectoria, tu experiencia, y para mí siempre será de verdad un gustazo estar contigo, ya sea colaborando o como en este caso conversando. De verdad, muchísimas gracias, y el tema que traes a la mesa pues también me parece extraordinario, ¿no? Muy interesante, porque muchas veces se piensa que quien es la estrella de la campaña es el candidato o la candidata, y pues no es así, ¿no? Realmente la estrella es el elector. Claro, claro, claro. Entonces, y creo que esa frase de quién es la estrella o la parte importante de un proceso electoral, que fue de las primeras frases o los primeros teoremas que nos encontramos en esta difícil carrera de consultores y estrategas, viene a colación, porque lo que más hay que investigar de todo esto es al elector. Luego nos encontramos con que investigamos más al adversario que a nosotros mismos o que al elector, ¿no? Creo que tenemos que caminar en un terreno difícil, y eso nos obliga a estructurar la investigación. En este caso creo que el elector latinoamericano también es algo diferente al resto del mundo, y pudiéramos ahí encuadrar nuestra conversación en, primero, estructurar o diferenciar o clasificar los diferentes análisis del elector. Obviamente estaríamos hablando del elector por regiones, que no es lo mismo el elector del norte de Latinoamérica que del centro o que el del cono sur. Vamos, no es lo mismo el elector en el caso de México, del norte del país, del centro o del sur. Ay. Vamos de nuevo, no es lo mismo el elector de las 8 regiones del estado de Oaxaca. Yo digo que no son 8 regiones, son 8 países dentro de Oaxaca. Absolutamente, ¿no? Yo me iría un paso atrás, algo que comentabas o con lo que iniciabas este comentario en relación con la investigación, porque debemos tener bien claro, ¿no?, cuál es el proceso de construcción de la comunicación estratégica, y que parte de la investigación y que la información que te brinda la investigación es lo que realmente te permite construir un planteamiento estratégico, y ya de ahí pues se deriva todo lo demás, se deriva la publicidad, se deriva la estrategia de comunicación, se deriva el diseño gráfico, que muchas veces eso es lo que más les preocupa a los candidatos, a los políticos en general, porque es lo más visible. Claro. Y sin embargo, realmente la base está en la investigación, en conocer
pues a tu electorado, ¿no? Saber cuáles son sus motivaciones, sus razones, qué es lo que realmente lo lleva a identificarse con un candidato o con una candidata, o qué lo lleva a eventualmente a votar por él o por ella. Y efectivamente, la investigación lo que te va a permitir es conocer esas diferencias, coincidencias y diferencias entre los distintos tipos de electores de las diferentes regiones, como ya bien decías, tanto de América Latina, en nuestro país, o incluso dentro de un mismo estado, de una misma ciudad, ¿no? En una misma ciudad podemos encontrar también diferencias muy claras en una zona de la ciudad, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le está preocupando en su día a día, y también cuáles son las preocupaciones en otra región de la ciudad. Y eso definitivamente solo te lo permite la investigación. Si bien puedes conocer, escuchar, saber por tu actividad cotidiana, bueno, me refiero particularmente al candidato o al político, pero la investigación te va a permitir obtener información precisa que te permite realizar una estrategia efectiva. Claro, fíjate, yo creo que habría que conectar entonces lo que la clasificación del elector o del votante por región con la parte cultural. ¿Te acuerdas, Armando, cuando llevamos una campaña en el Cibao de República Dominicana? La idea era, en primera instancia, armar una identidad gráfica muy minimalista que nos permitiera rápidamente posicionar rostro, nombre y propuesta. En este caso, el eslogan de aquel candidato, que en aquel entonces, hace como 15 años, Ujú. no, sí, 15 años, 15 más o años, menos. exactamente, 15 años, Fue sí. Santiago puede más, ¿te acuerdas? Sí, Ese era el claro. eslogan. Y la propuesta de nosotros como equipo, otro colaborador que era Carlos Sánchez, y minimizamos o afinamos que era del morado nos pasamos al lila, del amarillo profundo fuimos a un color cremita, era fenomenal, pero era fenomenal para el gusto de otra parte del mundo. Ellos querían su morado fuerte, su amarillo fuerte, sus letras robustas, y mucha información. Entonces, ahí, a través de la investigación que recuerdo que tú hiciste a través de la metodología de Focus Group, y unos grupos de discusión, También, sí, así es. para conocer visión, del equipo, una visión integral del equipo, nos dimos cuenta que había que regresar un poquito a aquellos colores fuertes, quizá matizando un poco, pero que era importante regresar porque era su identidad. Y ahí volvemos a otro teorema. La construcción de la narrativa, del relato y del mensaje, que es como una cadenita, Ujú. es a partir de la identidad y del origen del candidato también. Totalmente de acuerdo. Mira, ahí algo que a mí me parece muy interesante es cómo puedes lograr o alcanzar el equilibrio entre lo que busca el equipo, ¿no? La visión Ujú. interior con la visión externa del ciudadano, lo que le gusta y le agrada al ciudadano y con lo que pretende comunicar y proyectar el equipo del candidato. Creo que la investigación también te permite eso, ¿no? Y la mezcla de metodologías te permite llegar a un producto final que, como decía en un principio, logre el equilibrio entre lo que busca o pretende comunicar el candidato y su equipo y lo que está esperando la gente. Para mí, y en esa elección, como bien refieres en República Dominicana, para mí las campañas más exitosas son las que más le apuestan a la investigación, porque inicias con el pie derecho, tienes la certeza de que lo que vas a proyectar, lo que vas a difundir,
el mensaje, la narrativa que has construido va a tener eco en la ciudadanía porque tú ya lo probaste previamente en la investigación. Y la investigación, si está bien hecha, por supuesto, si hay una metodología, si nos apegamos bien a la metodología, la investigación es absolutamente confiable, ¿no? Y es complementaria lo cuantitativo con lo cualitativo y pues entonces ya cuando empieza la campaña, pues vas a la segura. Sabes que lo que hiciste, lo que construiste a partir de escuchar al equipo y de escuchar a la gente, pues entonces lleva bases sólidas. Pero es un buen ejemplo, ¿cómo no? Claro, y ahí es donde nos encontramos esta otra parte, otra clasificación a través de la investigación. No solo, eh, no solo la investigación del momento, sino la estadística Claro. histórica y lo que tiene que ver con los orígenes del votante que estamos investigando. Y el origen es sumamente importante porque ahí encontramos detalles que tienen que ver, Armando, con los apegos, Claro. con las falsas creencias, con la forma de cómo procesan los mensajes, los discursos, las líneas, las declaraciones, cómo le llegan a través de los ojos, a través del olfato, a través del sonido y de palpar. Y, Y, perdona ahí. No, no, adelante. y yo me acuerdo, bueno, pues también tú acuérdate, cómo fue en el año 2010 2010, que exacto. llegamos a ese país y que para hacer un mano a mano, así le llaman, para saludar a los electores, ellos en lugar de andar a pie andaban en una camioneta, le llaman ellos una jipeta, Una jipeta, y, sí es y cierto. se subía el candidato Ujú. y hacía un saludo desde arriba. Recuerdo que era una camioneta negra Así es. con vidrios polarizados, un polarizado muy, muy, muy fuerte, no se podía ver, pero entonces emergía a través del quemacocos aquel candidato y saludaba, Como reina de la como, primavera, ¿no? como reina, con un saludo corto, corto, largo, Largo, largo. largo, exacto, Y sí. nosotros quedamos así como que no habíamos visto en ninguna parte, en otra parte del mundo. Por ejemplo, Argentina son muy mesurados en esa parte, ¿no? Luego habría que ver el caso de Milei, ¿no? Claro, Pero claro. es otro tipo de exceso. Pero no estábamos acostumbrados porque lo que nos marcaba el manual de operación de la comunicación era la mesura. Y Así ahí es. no, y entonces nos dimos cuenta que el negro significaba, un vehículo negro significaba poder. Así Y es. los ciudadanos querían estar del lado del poder, Así es. porque tenían la percepción de que les podía, como decíamos en México, chorrear una parte de eso, ¿sí? Entonces, y eso también lo pudimos entender a través de la observación. Es que eso es clave, ¿no? Literalmente es a donde vas. También tienes que hacer un tipo de observación, ¿no? Porque debemos entender que también hay códigos, hay valores distintos en cada región de nuestro continente e incluso, como decíamos hace un momento, de nuestro país. Y ese ejemplo que compartes es buenísimo, es extraordinario de cómo lo que simboliza, lo que quizás representaría ese tipo de manifestación del poder en nuestro país que está más asociado pues al pasado, ¿no? A los años 70, 60 y hacia atrás, donde el presidente de la República iba en un auto descapotable, ¿no? En el día del presidente, sobre todo en sus informes, pues eso es parte del pasado. Sin embargo, esa comprensión de la política, de la cultura política mexicana, pues no la podíamos trasladar a otro país, teníamos más bien que adaptarnos, entender, y eso también perdona que vuelva al punto anterior, pero eso también te lo da la investigación, ¿no? La etnografía, te lo da obviamente
los focus groups, te da la investigación cualitativa, te da ese tipo de insights, ese tipo de información que te permiten caminar sobre suelo más firme a la hora de definir la estrategia y de entender también precisamente al elector y de qué es lo que busca en sus gobernantes, como en este caso bien decías, pues buscaban ponerse del lado del poderoso, ¿no? Identificarse con él. A mí la verdad es que yo recuerdo esas escenas y pues sí, a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Y sin embargo, pues era parte del vínculo político entre los gobernantes y los ciudadanos de aquel país y había que entenderlo y adaptarse a él. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Armando. ¿A qué le atribuyes tú que vivimos en países donde pueden convertir a un futbolista en casi un dios? Te doy el ejemplo que en México sucede, los convertimos en gobernantes Claro. y pueden tener cualquier tipo de error y sin embargo los electores lo siguen apoyando. En países como Argentina, el fútbol no es un deporte, es una religión, Prácticamente. es un dogma. Pues mira, yo tengo una explicación que también me la ha brindado la investigación y sí tiene que ver el hecho de que figuras como, en este caso como bien refieres, como un futbolista que se convierta primero en alcalde de la capital de un estado y posteriormente en gobernador, luego en legislador, es producto también del desgaste de la clase política. Porque el ciudadano, y yo recuerdo perfectamente en un estudio de opinión, así lo expresaban y decían, bueno, es que cómo vamos a confiar en los del color amarillo, en los de color rojo, en los de color azul, si todos ya nos han gobernado y todos nos han dado los mismos resultados. Entonces tenemos que voltear a ver a alguien que no es político y Claro. por lo tanto darle una oportunidad. Ahora, en este caso se la dieron, ¿no? Y al parecer, a juzgar por los resultados, pues ha pasado lo mismo. Y yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Si la ciudadanía se dejó de confiar en los políticos tradicionales, le dan la oportunidad a un aparentemente no político y sin embargo los resultados son los mismos, bueno, pues ya entonces, ¿qué le queda al ciudadano? Y yo creo que ahí el riesgo es que emerjan otro tipo de figuras, ¿no? Que pudieran irse incluso a un extremo del espectro político. Fíjate, yo creo que valdría la pena entonces analizar al votante latinoamericano desde el nivel de su instrucción académica. Y entonces nos encontramos que votan por candidatos o candidatas que sean físicamente bellas o bellos. Y a mi parecer tiene que ver porque son brutalmente visuales. Sí, claro. Oye, ahorita que comentas esto de los políticos bellos, es que vino a mi mente, no puedo evitarlo, lamentablemente pues ya falleció este personaje, pero es que eh, no puedo evitar que venga a mi mente la elección de gobernador de 2005, cuando Enrique Peña Nieto era candidato y del lado de la oposición había un candidato, era Rubén Mendoza Ayala, que en algún momento incluso lo publicó, dijo, yo no soy guapo, pero sé gobernar, ¿no? Atendiendo a esto de la pues de la apariencia física de Sí. los candidatos, que por supuesto pero por supuesto que incide, ¿no? Claro. Que no es el único factor, ¿verdad?, que va a determinar una elección, pero por supuesto que es importante cómo te ve la gente. Que fue un error estratégico esa parte de su estrategia de comunicación, porque, y yo lo recuerdo bien, Sí, claro. mi estimado Armando, porque hasta mandó a poner Así espectaculares es, y finalmente estaba difundiendo a su así es, adversario, así el es. guapo, que era en aquel entonces Peña Nieto. Ahora,
¿Tú no crees que Noboa, el candidato que pasó a segunda vuelta en el Ecuador, esté corriendo con la misma suerte porque sus facciones son de un hombre guapo? Pues mira, pienso que también tiene que ver con la manera en cómo definas tu estrategia y qué es lo que tú quieras destacar, porque evidentemente tampoco no todas las personas tenemos pues una apariencia física atractiva y sin embargo a lo mejor pues nuestra fortaleza pues no es esa, ¿no? Nuestras fortalezas están centrados en otros atributos que tenemos. Pero yo creo que el error es tratar de convertir una debilidad Ujú. en una fortaleza. Realmente ese es el error estratégico, comunicativo, y más bien lo que hay que explotar es lo que Claro. tienes, cuáles son tus puntos fuertes, ¿no? Y no, como digo, como dije hace un momento, y no tratar de convertir una debilidad en una fortaleza. Claro. A ver, ahí, ¿tú crees que la gente en América Latina esté prefiriendo, en ese caso, o esté conformando una serie de elementos que le parezcan atractivos? Por ejemplo, mujeres u hombres peligrosos. Por ejemplo, en el caso de Milley, evidentemente su apariencia es un desastre, pero llegó el momento en que le mostró al pueblo argentino que había que arriesgarse, Armando. Y eso fue algo atractivo para el pueblo. No digo que todo, pero fue algo atractivo para el pueblo argentino. O sea, le están apostando al riesgo. Salgámonos un poquito del mercado político y vayamos al mercado comercial. Este jugador Beckham, el jugador de fútbol de Reino Unido, Así es. pues es atractivo él y su esposa Sí, también. porque se tatúan y tienen ese toque de personas peligrosas y eso les puede estar llamando la atención. Ha habido presidentes en México que no son agraciados, es más, son menos que agraciados. El caso de Gustavo Díaz Díaz Ordaz. Ordaz era un hombre realmente feo, pero venía tras de otro presidente, López Mateos, que era un hombre que en cualquier esquina podía besar a una mujer y en aquellos entonces se le permitía. Entonces, no sé si esté amarrado, es pregunta para ti, si esté amarrado el nivel de instrucción académica, o sea, el grado académico, con, con esa formación de valores de estética. Bueno, pues es una buena pregunta. Yo lo que he identificado, igual a través de la investigación, pues es que sí, dependiendo cuáles son los factores que te identifican, que te determinan como persona, los grupos sociales a los que perteneces, los segmentos sociales también de los que formas parte, pues eso es lo que te permite construir tus opiniones. Em, Cómo te identificas con una figura pública o no. Incluso también, por ejemplo, el sector social al que perteneces, el nivel de instrucción que tienes, también determina cómo te informas, ¿no? Cuáles son los medios que consultas, a qué fuentes consultas para formar tus puntos de vista. Eh, yo en este caso lo que pienso también es que ante el desgaste de la clase política tradicional han tenido que emerger figuras públicas, ¿no? Que se diferencien, que se distancien de los políticos tradicionales, de los políticos de siempre. Y eso ha permitido que surjan figuras, como ahorita decías, de Javier Milei, el propio Donald Trump, ¿no? Figuras
que hagan una política distinta, que comuniquen de manera diferente frente a los políticos tradicionales de saco y corbata, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que también el desgaste de los políticos es lo que ha provocado que surjan figuras distintas con este tipo de rasgos que tú mencionabas hace un momento, que probablemente parecerían que son peligrosos, pero en realidad no lo son, son atractivos, ¿no? Claro, ahí va, es claro. Oye, Armando, y ahora que hablas de saco y corbata, pero pensando en que en otro estilo o en otros rasgos, Ujú, Macron, que claro. se casa con una mujer que fue su maestra Ujú, y que, o sea, que es años, muchos años mayor que él, rompió esquemas. creo que Por, son 20 años más. sí, hombre, y el mismo Peña Nieto que se casa con un artista, con una actriz de renombre, eh, y así nos vamos, ¿no? Una serie de políticos que salen de los cánones a los cuales el público había estado acostumbrado, pero que finalmente diferencian, y algo que le gusta a nuestro sistema de percepción es que rompan esquemas para volverlos a ver. Y aquí yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que hace o qué fue lo que sucedió que al expresidente Peña Nieto no le perdonaron muchas cosas, prácticamente no le perdieron, el elector mexicano prácticamente no le perdonó nada? Tan es así que al final de su mandato cayó su aprobación a menos del 20%. Creo que ningún presidente al final de su mandato había terminado como él. Mientras al expresidente Andrés Manuel López Obrador le perdonaron cualquier error, Armando. A la misma presidenta, bueno, que a le gusta que le digan presidenta y no presidente, le perdonan cualquier cosa, incluso mm, sus, su, sus, su aprobación rebasa los 80 puntos. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuál es la diferencia, Armando? Pues mira, sí tiene que ver con el estilo personal de gobernar, por supuesto. También en relación, tiene que ver, por supuesto, la expectativa Ujú. que hay en relación con los gobernantes. Yo recuerdo que sobre Peña Nieto había una expectativa muy grande, eh, pues era el regreso del PRI, el regreso de los que saben gobernar, era lo que ellos decían, y sin embargo, pues prácticamente al año y medio, 2 años después de que habían regresado a gobernar, pues empezaron a conocerse algunos escándalos de excesos, ¿no? Particularmente pues el de la Casa Blanca, también un mal manejo en ese mismo año en relación con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que lamentablemente desaparecieron y que no asumieron ninguna responsabilidad y se tardaron en atender esa situación. Y por supuesto se fueron acumulando distintos escándalos de presunta corrupción, que eso fue provocando que se desgastara también la imagen y la credibilidad, la Claro. confianza en el presidente. Y eso refuerza lo que decía también en relación con el desgaste de la clase política tradicional y que lleva a los electores a voltear a otro lado, ¿no? A buscar otro tipo de figuras, como en este caso Claro. López Obrador, que a mí me parece que López Obrador, él tiene una capacidad de comunicación, de persuasión, de influir en las personas, pero que también tiene que ver con la congruencia, ¿no? de su persona y de su personalidad, Ujú. eh, que en comparación con otros gobernantes y particularmente con su antecesor, pues lo que había era incongruencia, ¿no?
ese es el tema. Creo que la gente está percibiendo, real o no real, a un político que es congruente o el otro que no es congruente. Porque si, en las verdades universales, pues los dos tienen luces y sombras. Claro. Los dos tienen errores y tienen aciertos. Pero la comunicación de uno y la comunicación del otro fue diferente. Pienso que el elector o el ciudadano mexicano se sintió abandonado del gobierno del presidente Peña Nieto y se sintió acompañado o representado por el gobierno de Andrés Manuel. De hecho, la narrativa es, me pongo sí del lado de lo que quieren realmente gritar el pueblo mexicano a los que tradicionalmente habían tenido el poder, a los empresarios, a los líderes de la sociedad civil, incluso llegó al riesgo de atacar a la clase media, ¿no? Pero creo que eso él lo sustentó, como lo acabas de decir tú, Armando, en mucha investigación. Sí, también en una sensibilidad, ¿no? Muy especial para entender lo que las personas estaban sintiendo y pensando en ese momento y realizar prácticamente un espejo en relación con lo siguiente. El tema principal del sexenio con Enrique Peña Nieto pues fue la corrupción. ¿Y qué era lo que ofrecía López Obrador? Pues era el combate a la corrupción, ¿no? Él decía que el gran cáncer de México era la corrupción y que se necesitaba pues combatirse de raíz y que había Claro. que barrer las escaleras de arriba para abajo. Él incluso llegó a decir que había ya bandera blanca, ¿no? En el tema de la corrupción. Sabemos que pues eso está por verse, pero lo que quiero decir es que él tenía claridad en cuanto a lo que las personas estaban esperando, ¿no? De su mandato. Y algo que también yo creo que López Obrador fue y es muy, o ha sido muy eficaz a lo largo de toda su trayectoria, es en cuanto a simplificar el mensaje, ¿no? Y traducirlo de la forma más llana para comunicarlo de manera muy, muy eficaz. Pero particularmente lo centraba en el combate a la corrupción, Uh-huh. en los programas sociales, ¿no? Ese era básicamente el programa, su programa político, el combate a la corrupción, la honestidad valiente, los programas sociales y la construcción de obras públicas emblemáticas, ¿no? Algunos dirían faraónicas, pero son obras que él tiene claridad que la gente tiene que verlas, aunque no las use, como Claro. por ejemplo el segundo piso del periférico, ¿no? Esa era una obra pública destinada a un segmento de la población, pero que era una obra muy visible y lo que él hacía con ese tipo de obras, es decir, lo que antes los políticos de antes se llevaban a sus bolsillos, ahora tú lo puedes ver en al menos un programa social en tu familia y lo puedes ver en las obras públicas, ¿no? Nosotros somos diferentes, no robamos, sí trabajamos y lo puedes ver. Creo que todo eso se encierra, hablando de lo que dices, la capacidad de síntesis, pero la capacidad de crear una narrativa. Y creo que su gran narrativa se encierra en yo voy a ser su Robin Hood, Claro. yo les voy a hacer justicia y voy a quitarles a los ricos para darles a los pobres. Así es. Él tenía Prácticamente, claridad, ¿no? De ese arquetipo, ¿no? claro, Que es el del justiciero o el vengador que hace claro. lo que hacía Robin Hood, como bien dices. Y aprovecha la otra clasificación del votante latinoamericano. Es un votante racional miope. Es decir, prefiere poco ahorita que mucho mañana. Entonces los programas sociales finalmente esos son. Un elector dice, pues no sé, será poquito, será un poco o más o menos, pero ya me lo está dando. No sé si después otro me vaya a dar más, pero hoy
este presidente o este gobierno me lo está dando. No me importa si se acaba el país, no me importa si después lo vamos a pagar más caro, pero hoy me lo está dando. Y creo que también es otra de las razones y de los conocimientos que el expresidente López Obrador tuvo. Sí, tiene mucha claridad y el año pasado, en el 2024, pues una de las razones del voto de los electores mexicanos era ese, los programas sociales. No solo los beneficiarios directos, sino los indirectos también, porque había personas que, aunque no recibieran ninguno de los programas sociales, pues algún familiar, particularmente algún adulto mayor, ya fueran los padres, los abuelos, o los hijos o los hermanos, estaban recibiendo o una pensión de adulto mayor o una beca para los jóvenes. Es decir, no había un beneficio directo en su persona, pero sí indirecto en la familia. Pues de acuerdo con datos, ¿no?, del gobierno federal, al menos 20 millones de familias reciben por lo menos un programa social. Y ese es un número impresionante. Y como bien decías, o sea, ahí también hay una racionalidad, ¿no?, en el pensamiento. Es prefiero poco ahorita que mucho mañana, pero el mañana es incierto. Entonces prefiero defender y mantener lo que tengo en este momento. Y creo que en la campaña presidencial del año pasado, ese fue uno de los ejes de la comunicación de ambos lados, pero particularmente de la candidata de Morena, y particularmente de Morena contra la oposición, de señalar que la candidata de la oposición representaba un riesgo porque pretendía quitar los programas sociales. Y ahí tiene que ver también lo que decías hace un momento, de cómo los electores somos, también tenemos miedos, tenemos temores, y eso mueve nuestra conducta. Entonces había el temor de, bueno, si llega la candidata de la oposición, existe el riesgo de que perdamos los programas o que los pierdan mis padres o mis hermanos o mis sobrinos, y pues yo no voy a hacer eso. Mejor me voy a la segura y conservamos lo poco que tenemos a jugárnosla, y no sabemos qué va a pasar mañana. Creo que, no creo, estoy convencido que ahí Xóchitl Gálvez y su equipo de diseño estratégico en la conformación de su comunicación tuvo gravísimos errores. Mira, volviendo al tema de la investigación, las encuestas de opinión en el mes de enero y en el mes de febrero decían que 40% de los electores votarían por la candidata del gobierno en turno de Morena, versus había una dispersión de algunos candidatos de la oposición. Obviamente los encabezaba Xóchitl Gálvez, pero lo que hizo Xóchitl Gálvez creo que fue, en lugar de crecer, irse para abajo, porque no leyó que 6 de cada 10 electores iban a votar en contra de Morena. Y ella se engancha, ella y su equipo se enganchan para, en lugar de buscar su propio nicho de electores, quisieron competirle a los electores de Morena. Y como dicen en mi pueblo, se quedaron como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra. Porque el elector que esperaba un mensaje de Xóchitl Gálvez nunca lo escuchó. Escuchó a Xóchitl Gálvez hablar de los programas sociales un día, al día siguiente, y al otro día, y al otro día. Incluso habló hasta con sangre, porque se cortó así, literalmente se cortó mandando un mensaje, se cortó y con sangre firmó que no iba a acabar con los programas sociales, y eso fue un error porque ni obtuvo el voto duro de Morena, y este voto indeciso se fue con quien pensaba que era una opción segura, que era la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Totalmente, y yo ahí quisiera traer a colación algo que también
me lo brindó la investigación, ¿no? que estuve haciendo el año pasado, que tiene que ver con un acierto por parte de la campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece a mí que fue un error estratégico también por parte de la campaña, del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, y es que eh, el equipo de la actual presidenta sí logró posicionar a Claudia Sheinbaum como una mujer preparada, Ujú, como una mujer científica, como una doctora ujú. que estaba lista para ser la primera presidenta de nuestro país. Y Claro. eso logró hacer un contraste muy claro frente a Xochitl Gálvez, ¿no? que se veía como una mujer con escasa preparación, una mujer improvisada y que por lo tanto desde la perspectiva de Ujú, los ciudadanos no estaba lista para gobernar nuestro país, ¿no? Y bueno, si a eso le añadimos los errores que tú ya bien señalabas, ujú. pues se conjuga, ¿no? Para el resultado abrumador que vimos en favor de Morena y su candidata. Fíjate, Armando, que he estado haciendo investigación en Colombia y me llama la atención que hay un aspecto cualitativo muy interesante porque no solo refleja Colombia, el votante colombiano, refleja el votante de América Latina. Es un ciudadano que le gusta su zona de confort, le atrae la estabilidad, no se arriesga, es un votante que viaja poco, que no se atreve el votante promedio, no se atreve a ir a otras partes del mundo. Bueno, vamos, no se anima ni siquiera a transitar o a cambiar de departamento, allá le llaman departamentos. No es un elector emprendedor. Entonces, me llamó mucho la atención este análisis que obtuve del votante colombiano, porque sí refleja lo que también es el votante mexicano y refleja el votante de Perú, por ejemplo. Son pocos los ciudadanos que viajan. En México son pocos los ciudadanos que viajen. O sea, para cambiarse de un estado a otro, le sufren. Sí, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Viajar, moverse, como bien dices, de un estado a otro, incluso dentro de la misma entidad, pues Ujú, es complicado el traslado de una ciudad a otra, y regularmente, pues el ciudadano lo que busca es quién te resuelve lo que está en tu metro cuadrado, ¿no? ujú. Los problemas pues más locales, más del lugar donde estás viviendo. Eh, y yo creo que por eso también en algunas contiendas, en algunas campañas, sí emerge esta parte del regionalismo o el localismo. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado en Veracruz, una de las líneas de comunicación en contra de Rocío Nale, de la actual gobernadora, pues era destacar que ella no era de Veracruz, ¿no? Y en contraste, el candidato opositor, pues lo que trataba de reforzar era decir, yo sí soy veracruzano. Al final, pues no fue suficiente, ¿no? Para ganar la elección. Esa acusación en contra de Rocío Nale, pues no hizo mella, pero entiendo que sí tiene que ver también con este arraigo de las personas, y que las personas también buscamos a alguien como nosotros, y que conozca nuestros problemas y que los padezca también, y que comparta nuestros valores, ¿no? Entonces, me parece que esto del arraigo tiene que ver también mucho con eso, y que sí es insisto, una beta comunicativa que en ocasiones sí se busca Claro. explotar. Por ejemplo, ahorita pensando en esto también estaba recordando, guardando toda proporción, por supuesto, pero en el 2008, en la elección de Estados Unidos, en la elección presidencial, recuerdo muy bien que ponían en duda el origen estadounidense de Barack Obama, ¿no? Como él nació en Hawái,
pero el Partido Republicano trataba de señalar que como su padrastro era indonesio, pues decían que él no era norteamericano, ¿no? Poniendo en duda también esta parte nacionalista y patriótica, que nuevamente, insisto, tiene que ver con la cuestión del arraigo. Claro. Fíjate, hay otro aspecto también de esa investigación que me tocó elaborar en Colombia. 7 de cada 10 personas no han visto realizados sus sueños más importantes. Y también, pues tú y yo hemos elaborado investigación en otras partes del mundo, en otros proyectos, y es algo muy parecido, que en todo es algo que también eh, como tiene que ver con todo el votante latinoamericano, como que se quedan con su sueño y eso cuando llega un político y les vende alguna idea, algún sueño, pues ellos lo toman porque les gusta los políticos que les regalen cosas, que les den. Y por ejemplo, estos gobiernos de izquierda impulsan una narrativa ciudadana. Dicen, a mí nunca me habían dado nada. Sí, pues tal parece, y creo que en nuestro país así es, que los sueños y las esperanzas se renuevan cada 6 años, ¿no? O cada tres en el caso de las presidencias municipales, donde se vuelve a depositar la confianza y esas esperanzas en el nuevo gobernante, eh, que es quien más sueños y futuro Claro. ofreció, ¿no? Y eso tiene que ver pues porque, como bien decías, esos sueños quedaron truncados en la administración anterior, no se les dio continuidad, no se concluyeron los compromisos y pues bueno, hay que volver a confiar en el nuevo gobernante y Sí, parece que eso sucede cada 3 o 6 años, ¿no? Y que no es algo exclusivo de nuestro país, sino de América Latina, como dices. el eterno comienzo, ¿no? El eterno comienzo, exacto. Armando, no sé si gustes concluir con algo que nos quieras decir. Pues mira, yo concluiría con lo que iniciamos, ¿no? Es decir, con la idea original con la que partimos esta conversación, que nuevamente, por supuesto, yo te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de vernos y conversar y compartir experiencias, anécdotas y, por supuesto, nuestro conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Pero insisto, iría yo al inicio de mi comentario, que las campañas más exitosas, los gobiernos mejor evaluados, en mi experiencia, y entiendo que por supuesto también en la tuya, son los que le apuestan a la investigación, los que parten de conocer a sus Ujú. gobernados, a sus ciudadanos, que parten de conocer las motivaciones, los sueños, los Mm, anhelos de la gente y que de ahí construyen un programa de gobierno, construyen una estrategia de campaña y que realmente hacen eco de lo que la gente está esperando de ellos. Entonces, yo reiteraría eso, que la comunicación más eficaz es la que mm. parte de la investigación, que construye un planteamiento estratégico y que de ahí, como decía, se deriva la comunicación, la publicidad, la comunicación digital y todos los demás componentes de la comunicación estratégica. Pues yo te agradezco nuevamente, muchas gracias, Fer, por haberme invitado y pues ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Armando. Coincido plenamente contigo. Creo que los políticos cada vez salen más a un terreno muy hostil a enfrentar ciudadanos que los cuestionan y entonces ellos tienen que enseñarse a leer al electorado, a leer al votante, al, al entender cuál es el significado de las cosas para ellos, cuál es su historia, cuál es su origen y sobre todo cuáles son sus expectativas para que todo eso
lo puedan amalgamar, articular, darle forma y convertirlo en una narrativa. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Fer. Encantado, Armando. Gracias.